Buen día, profesor Oscar. A continuación le voy a mostrar mi actividad propuesta sobre el pensamiento algebraico. Yo quise tratar el tema de función lineal. Hice una pequeña guía a modo de ejemplo. Está basada en octavo básico, ya que ahí es donde vemos esta materia en el currículum. En la primera plana planteamos el objetivo, y el resto es a modo recordatorio, ¿cierto? Que es una función de modo muy sencillo y cuál es la forma de representación, el sistema de representación gráfico donde se grafican las funciones, que es el plano cartesiano, ¿cierto? Acá hay un breve recordatorio de cuáles son los ejes de la abscisa, el eje de las ordenadas, cómo se escriben los pares ordenados, etcétera. Esto es a modo de recordatorio simplemente. La siguiente plana, podemos ver que ya entramos a lo que es la definición de función lineal. Eh, una de las características de esta guía que elaboré fue que tiene como función transitar entre los distintos modos de pensamiento, ya que sabemos que ese es uno de las ideas clave para poder comprender un objeto matemático a cabalidad, ¿cierto? Es transitar entre los distintos modos de pensamiento que tiene cualquier objeto matemático. Entonces, primero entramos con una definición verbal, ¿cierto? Podríamos decir que este modo de pensamiento analista estructural, tenemos con palabras escritas todas las características de la función lineal y a continuación tenemos lo que es la representación gráfica de la función lineal. ¿Ya? Es decir, pasamos del analista estructural a lo que es el sintético geométrico, que es reconocer las características del objeto matemático, pero en su forma gráfica, ¿cierto? Entonces acá tenemos eh, la función lineal con su gráfica, con su respectiva ecuación, con su descripción de qué es la pendiente, ¿cierto? Y acá de este lado tenemos la misma gráfica, o la misma ecuación, mejor dicho, pero en modo tabular, ¿cierto? Entonces aquí ya entramos en lo que es los registros semióticos, ¿cierto? Y sabemos que también en los registros semióticos también debe existir un tránsito, ¿cierto? No podemos entender las funciones solamente como gráficos o solamente como ecuaciones. Tiene que haber un tránsito entre los distintos registros también, ¿ya? Entonces por eso aquí tenemos un gráfico, tenemos una tabulación. Esta es la parte de donde se explica la materia. A continuación pasamos a las actividades. Yo no quise hacer una sola actividad, sino que hice varias actividades, pero son varias pequeñas. Entonces se encadenan entre sí a forma de ir creciendo en el conocimiento matemático de nuestro objeto, ¿cierto? Que en este caso es la función. En la actividad uno dice identificar el valor de la pendiente, ¿cierto? Acá solamente estamos identificando los elementos de la función. En el 2 tabule y grafique las siguientes funciones para al menos 10 valores enteros, es decir, tabular y graficar. Tenemos dos registros semióticos en una sola actividad y también tenemos lo que es en los modos de pensamiento el analista aritmético, ¿cierto? Lo que es todo lo que es hacer cálculo y todo eso. En la actividad 3 aquí tenemos esta actividad importante, encuentro yo, porque es de reflexión, de deducción, de inferencia, en donde se le pregunta qué pasa cuando la gráfica aumenta el m, qué pasa cuando el m es negativo, qué pasa cuando el m es cero. Sabemos que el m nos referimos a la pendiente, ¿cierto? Entonces, independiente de si la respuesta en esta actividad esté errónea o esté acertada, lo que importa es la reflexión, ¿ya? Es el análisis que el alumno va a hacer cuando vuelva a ver sus gráficos anteriores y vea qué es lo que pasa cuando la pendiente es positiva o negativa. Y nos sirve como enlace a entrar el concepto de crecimiento y decrecimiento, que es lo que tenemos aquí en la siguiente plana, ¿cierto? Nuevamente explicamos el crecimiento y decrecimiento de forma gráfica, ¿cierto? Podríamos nuevamente decir que esto es un registro gráfico, un modo de pensamiento sintético geométrico, y nuevamente pasamos a una actividad de tipo analista aritmético, en donde tienes que graficar funciones y determinar si son crecientes o decrecientes, ¿ya? Entonces, aquí terminan mis actividades.
Como puede ver, en la finalidad de esta guía, como dije en un principio, es que exista un tránsito entre los distintos modos de pensamiento y las distintas formas de registros semióticos que existen en la función lineal, ¿cierto? Que no es solamente una gráfica, sino que también es una ecuación, también es una tabla, ¿cierto? Y que todas esas formas de representación son válidas dentro de un mismo objeto matemático. Y eso es todo. Muchas gracias, profe.